Buenas tardes, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Estamos hablando de lo que son los medios de transmisión. Ya hablamos de las características principales de lo que era el espectro electromagnético. Hablamos de que los medios pueden ser guiados o no guiados. Guiados cuando son contenidos dentro de un cable. No guiados cuando van, pues, en el espacio, a través del espacio. Hablamos también de los medios guiados en cobre, básicamente que utilizan la electricidad para transportar los datos, específicamente hablando del cableado coaxial, el antiguo cableado que se utilizaba en redes LAN, ya dejó de utilizarse, y el cableado de par trenzado, ¿sí? En sus diferentes categorías y en sus diferentes, digamos que tipos de protección contra interferencias electromagnéticas. Hoy vamos a hablar de otro medio guiado que es muy utilizado en la actualidad, sobre todo para enlaces de tipo WAN, más que todo, aunque también se observa en algunas LAN, en empresas grandes o empresas que tengan sus edificios, pues, o edificios muy cercanos y que puedan realizar el tendido específico de este medio de transmisión, que es la fibra óptica. Obviamente un medio de transmisión mucho más adecuado que los medios en cobre. La fibra óptica, señores, no es más que un elemento de transmisión construido con un material precisamente conocido como fibra óptica, que es básicamente una fibra de vidrio que transporta luz, siendo este elemento el encargado de llevar los datos, de llevar las transmisiones. Aquí tenemos diferentes imágenes de lo que son las fibras ópticas. Tenemos un cable de fibra óptica con varios hilos internos. Esto es muy común, ¿sí? Esto es normal en los cables de backbone de fibra. Cada fibra puede ir empalmada hacia una zona particular dentro de la red. Acá adentro pues tenemos uno mucho más grueso, un cable bastante eh, complejo para enviar múltiples hilos de fibra. Obviamente cada uno irá a un empalme distinto si se conectan todos los hilos. Y aquí tenemos unos enlaces con diferentes conectores o adaptadores de fibra que podemos llegar a encontrar. Pero la fibra óptica es es un medio de transmisión pues que mejoró muchísimo las distancias y los tiempos, la velocidad de transmisión en las redes de computadoras, pudiendo llegar en la actualidad hasta 100 gigabits por segundo en las transmisiones a través de estos medios, con velocidades que no se han logrado o que no se logran en los cables en cobre. Aquí tenemos, señores, una una fibra óptica, digamos que organizada en sus diferentes elementos constructores, ¿cierto? Las fibras pueden ser muy variadas. Esta que aparece ahí específicamente en el dibujo, si observan bien, pues no es una sola fibra, ¿ya? Porque básicamente es, digamos que es una fibra que contiene muchos hilos internos que se observan acá adentro. O sea que este cable grueso que tenemos aquí es un cable que se utiliza para transportar múltiples hilos de fibra hacia una zona particular. Cada uno pues obviamente llevará un enlace distinto y esto de pronto se podrá separar más adelante y sacar los diferentes hilos en diferentes direcciones. Aunque este tipo de cable aquí por lo general es un cable que transporta muchísimas conexiones que vienen desde un punto A hacia un punto B. ¿Vieron? La de arriba es un cable único, un cable exclusivo de fibra óptica. ¿Vieron? Entonces, digamos que en este caso, en el cable sencillo que tenemos arriba, vamos a encontrar una cubierta normal en PVC, en caucho, en PVC. Tenemos aquí un material, si ven unas fibras amarillas, eso es un material que es absorbedor de impactos, que se llama aramida. El nombre comercial de ese elemento se llama Kevlar.
y es el que se utiliza para absorber el impacto cuando se dobla el cable por alguna razón. ¿Debido a qué? Debido a que estos cables de fibra pues son muy frágiles. Entonces esa aramida o ese Kevlar que recubre en la cubierta protectora de la fibra, pues tiene como finalidad precisamente pues evitar que el impacto de la curvatura se dé sobre el hilo de fibra y ella lo absorba. Este material obviamente es absorbedor de impactos y es el que se utiliza, por ejemplo, en los chalecos antibalas, ¿sí? Porque ellos absorben el impacto de la bala difundiéndolo en toda la superficie y obviamente pues salvando la vida de las personas. Ahora, dentro de ese material aislante, que es unos pequeños hilos bastante flexibles, está la cubierta protectora de la fibra, del hilo de fibra particular, y aquí adentro tenemos el hilo de fibra, que es el que transporta la información. Ahora, en este de acá, que normalmente se maneja por ejemplo, en el cable submarino de fibra que recorre el mundo, encontramos, por ejemplo, pues su material protector, ¿cierto? Su vaina protectora en PVC. Si es el color negro, ya saben que es para exteriores, o sea que es bastante aislante. Tenemos aquí esto que se llama, que dicen hilo de desgarre. Eso es un hilo para jalar y que se corte el cable, el encauchetado de manera longitudinal para poder abrirlo de manera, digamos que no cortándolo así desde transversalmente, sino de manera longitudinal a través de todo el cable. En algunos cables UTP o de par trenzado, perdón, también se observa ese hilo de nylon, ¿verdad? Aquí tenemos los hilos de Kevlar, ¿sí? El material para absorber el impacto. Tenemos una cinta que protege aquí contra los incendios, una cinta antiflama para proteger los hilos internos. Esta es una cinta de Mylar. Este es un material aislante de temperatura, ¿sí? Con este material se fabrican mantas para proteger del frío. Entonces, eso sirve precisamente para aislar la fibra de problemas de temperatura, de altas y bajas temperaturas. Aquí tenemos digamos que los tubos de plástico que contienen los hilos internos de fibra. Aquí internamente pues se ven la fibra. Esto es para absorber la humedad que pueda llegar a aparecer en estos ambientes. Y este elemento central es un material dieléctrico para poder transmitir energía eléctrica a través de esa fibra, porque una particularidad que tienen las transmisiones en fibra o los elementos creados con fibra óptica es que no permiten el paso de la energía eléctrica. Entonces ellos utilizan sensores, emisores y receptores que obviamente sí utilizan la energía eléctrica para poder funcionar, y ese material puede servir como elemento para transmitir la energía eléctrica y que esos elementos que la requieran para poder, por ejemplo, cuando la fibra óptica viaja demasiado lejos, supera la capacidad máxima de emisión de ellos, que a pesar de todo es bastante larga, y llega hasta un fotoemisor nuevamente que vuelve a subirle la potencia al sistema, pues necesitamos energía eléctrica para ese sistema. Entonces, esa puede ser la finalidad, o esa es la finalidad, perdón, de ese tipo de materiales que aparecen en algunos elementos en fibra. E incluso cuando la fibra va a colgar de algún cable, por ejemplo, va a estar por postes y cosas por el estilo, se le agrega una línea metálica adicional para ayudar a soportar el peso del cable y que el peso y la tensión no se den sobre los hilos de fibra, debido precisamente a la fragilidad de este material. Entonces, como habíamos dicho, en la fibra óptica la transmisión se hace por los principios ópticos, o sea, por transmisiones de fotones de luz. ¿Listo? Normalmente está formado a nivel general por tres componentes que son la fuente de emisión de luz, que puede ser un diodo, una fuente de emisión de diodo LED, ¿sí? O una fuente de inyección de rayo láser, siendo los de rayo láser pues los mejores, pero también los más costosos. Entonces, los medios de transmisión, obviamente, pues es la fibra, el material de fibra de vidrio que transporta esa luz que viaja por el medio.
Y del otro extremo, pues tenemos el detector, que es el que generará las señales eléctricas a partir de los pulsos lumínicos que va recibiendo. Entonces, digamos que tenemos emisor de un lado, la fuente de luz que transmite, y del otro lado, pues, el receptor. Ahora, es probable que en ambos extremos tiene que haber fuentes de luz, y en ambos extremos tiene que haber detectores, porque se puede transmitir en un sentido o en el otro. Ya sea que se usen dos hilos de fibra, uno para transmitir y otro para recibir, o un solo hilo en donde el proceso se maneja, transmito y después recibo. Entonces, las fuentes de luz y el detector deberán estar en ambos extremos. Ventajas de la fibra óptica. Primero, altos anchos de banda. Hablando específicamente de capacidad de transmisión, lo que habíamos dicho que tiene relación con el nombre comercial del ancho de banda. Se han conseguido velocidades de hasta 1 terabyte por segundo en pruebas de laboratorio, obviamente, no en ambientes reales, porque no se ha trabajado en ese tipo de ambientes a esas velocidades. Lo más que se ha logrado a velocidades normales es de 100 gigabits por segundo, haciendo que la transmisión dependa de la capacidad de procesamiento del emisor y el receptor y no del medio. ¿Por qué? Nuestras tarjetas de red, por ejemplo, transmiten a 1 gigabit por segundo, y estas tarjetas pueden transmitir a 10, 40 gigabits por segundo. Entonces, obviamente quiere decir que la fibra tendrá la suficiente velocidad para soportar cualquier dispositivo que tú le coloques. Muchas veces los empalmes en fibra que nosotros conseguimos para nuestras redes LAN no superan los 10 gigabits por segundo, que son los puertos más robustos que se consiguen en los equipos de red actuales. Adicional a esto es multiprotocolo. Esto quiere decir que puede utilizarse en muchos ambientes distintos. Podemos utilizarlo en los ambientes de las redes de computadoras a través de conexiones a internet por TCP/IP, ya sea para redes WAN o para redes LAN. También puede trabajarse con almacenamiento de discos duros. Ahí se está mencionando la tecnología SCSI, aunque ya esa tecnología dejó de utilizarse y fue desplazada por la tecnología SAS, que son tecnologías de almacenamiento, hablando específicamente de lo que nos interesa en este momento, que es tecnologías de almacenamiento de información, almacenamiento de datos, o sea, discos duros. Hablamos de unas cajas de discos duros externas conocidas como SAN, S-A-N, de las Storage Area Network, o red de área de almacenamiento, que no es más que un conjunto de discos duros conectados hacia diferentes servidores o diferentes equipos a través de enlaces en fibra, ¿sí? Utilizando un protocolo de comunicaciones llamado Fiber Channel. Entonces, la fibra óptica se puede utilizar para eso. Puedes tener servidores con tarjetas de conexión en fibra, pero no para transmisión de redes de datos, sino para transmisión de redes de almacenamiento. Entonces, obviamente usa protocolos diferentes. También se puede utilizar incluso para transmitir sonido, transmitir video, transmitir múltiples protocolos distintos o múltiples sistemas de transmisión diferentes, no exclusivamente para o no solamente para redes de datos. Incluso por un tiempo también se utilizó, bueno, ya no lo he visto en eso, pero se utilizó como adorno. Vendían hasta floreros que tenían un montón de hilos de fibra que recibían una energía, se conectaban a la energía eléctrica y se iluminaban por un extremo y salía la lucecita por el otro extremo brillando. Se veían las puntas brillantes de esos floreros. Entonces también se usaban en adornos y cosas por el estilo. Es bastante escalable, la fibra se puede extender. Ustedes de pronto han visto, aunque ese proceso la mayoría de las veces no es de escalabilidad, sino es de reparación. Han visto a veces técnicos que se sientan alrededor de una alcantarilla, ¿verdad? Y no sé si se han alcanzado a acercar, ven una máquina de pronto que ellos están utilizando que se llama una fusionadora, que sirve para empalmar un hilo de fibra que se ha roto. Y adicional a eso, si tú vas a extender la fibra, pues simplemente la fusionas con otra fibra adicional que vayas para ampliar el tramo y asunto resuelto. Entonces, es bastante escalable. Es bastante segura. No hay forma, por ejemplo, de capturar señales a través de campos electromagnéticos. Probable, estoy ya hablando de técnicas muy complejas para extraer información, y es colocando un elemento
Ustedes de pronto han visto en algunas películas elementos que colocan alrededor de un cable y comienzan a capturar, por ejemplo, video. ¿Listo? Se basan en el principio de que el campo electromagnético que se genera por la corriente eléctrica que fluye por esos cables, pues puede ser codificado y puede ser interpretado para entender cuál es la transmisión que está yendo por el cable, por la señal eléctrica específica. Pero en la fibra óptica eso no hay manera de hacerlo. Tendrías que romper la fibra y eso obviamente tumbaría automáticamente la señal. El cable es muy liviano, estamos hablando del cable solo, o sea, del cable que trae un solo hilo de fibra, y tiene muy poca corrosión, porque tiene muy pocos elementos metálicos. En algunos casos no tiene ni un solo elemento metálico. Usa muchos elementos también de plástico. Y la señal se pierde muy poco a lo largo del cable, porque obviamente, pues, primero, las velocidades que se consiguen se deben a la velocidad de la luz. Segundo, pues, permite las pérdidas por difracción o refracción de la luz pueden ser pocas según el tipo de cable, con lo que se pueden lograr grandes distancias de varios kilómetros sin tener que utilizar un repetidor, superando los 100 metros máximo que puede manejar, por ejemplo, un cable de par trenzado. Entonces, cuando vas a manejar grandes distancias, pues usar fibra es lo ideal. Y adicional a esto, como no sufre o no transmite energía eléctrica, no se ve afectada por los campos electromagnéticos que pueden haber a su alrededor. O sea que puede pasar por donde sea y no va a haber ningún inconveniente. ¿No? El problema de los tendidos de fibra a través de espacios donde hay que pertenezcan, por ejemplo, a la ciudad, carreteras y cosas por el estilo, es lo que se conoce como el derecho de paso. Pues ya te toca, si vas a ir por poste, pues pagar por el uso de los postes. Si vas a ir por ductería que no es tuya, pues ya te toca pagar por el uso de esa ductería, el alquiler, digámoslo así. Aunque tú podrías, si es una carretera cercana, usando un topo, que es una máquina que taladra por debajo del piso y sale del otro extremo, pues tú podrías pues taladrar desde la sede que tienes enfrente de la calle y cruzar por debajo de la carretera sin tener que partir nada y sales del otro lado. Y luego pues metes la ductería y listo. Ya tienes ahí tu canalización para, ¿cómo es que se llama? Para trasladar el empalme en fibra hasta la sede que si tienes una sede enfrente de otra en una misma calle. Entonces, esas son ventajas que tiene la fibra óptica. Ahora, desventajas, pues obviamente las tiene. Pero tiene una gran cantidad de conectores, dispositivos para fibra y normalmente son costosos. No son muy baratos. Digamos que por eso es que las fibras normalmente se usan como backbone, no como elemento de tráfico normal, debido a que ellos manejan un gran volumen. Utilizar fibra para conectar el PC no sería muy práctico, aunque algunos lados en los países desarrollados la fibra llega hasta la casa. Aquí la fibra llega hasta los postes máximos y de ahí hacia adentro pues viene ya en cobre. Pero es más que suficiente para lo que tú necesitas. Digamos que no está mal tampoco. La fragilidad de la fibra es muy, muy delicada, entonces tiene que saberse tratar, tiene que saberse manejar. Y los empalmes de fibra no son sencillos, son complejos, ¿verdad? Entonces a veces toca contratar a una empresa para que te haga esos empalmes. Por ejemplo, nosotros no hacemos empalmes de fibra allá en la empresa. Allá siempre que se iba a hacer cuando se iba a hacer algún tendido de fibra, se contrataba a una persona que ella trabajaba para Movistar, la persona que nosotros llamábamos. Y a él se le pagaba por hacer los ponchados y la preparación de la fibra. El tendido sí lo hacíamos, se tiraba la fibra por la tubería y todo eso, pero ya el proceso de ponchado, de preparación del cable y de preparación de la bandeja sí lo hacía este señor. Primero porque las herramientas las tenía él. Nosotros esas herramientas son muy costosas y para comprarlas, para mandar a hacer, por ejemplo, 2 o 3 fibras en el año, eso no se justifica. Entonces salía mucho más práctico contratar a un tercero. ¿Listo? Lo mismo sucedía cuando estaba trabajando en la universidad, donde trabajé antes. Y ahí, pues, teníamos un contratista que se encargaba de todo lo que era el tendido de la red
y él se encargaba de todo lo que era el tendido en cobre. Pero cuando había que tender fibra, que allá se tendía fibra más seguido que acá nosotros acá en la empresa, digamos que allá en este caso él también subcontrataba a otra persona, a su hermano. Él tenía, el hermano de él trabajaba también en una empresa de telefonía y hacía tendidos en fibra. Entonces él era el que iba y ponchaba todo lo que tuviera que ver con la fibra. Porque precisamente eso es un trabajo delicado y tiene que ser hecho por gente que esté preparada para eso. Yo una sola vez en mi vida ponché fibra, hace un montón de años. Y listo, y bueno, iluminó, prendió, pero de que funcionara, pues nunca la probamos, porque fue una clase que nos dictó la empresa 3M, nos capacitó en tendidos de fibra, pero más que todo era para tener ese conocimiento, ¿sí? Porque obviamente ese trabajo lo hará siempre un contratista. Nosotros los trabajos físicos de redes, de electricidad y todo esto, pues normalmente las empresas tienen proveedores externos que les hacen esos trabajos. Y tienen alguna gente de mantenimiento interna que hará los procesos de reparación y cosas ya que no sean tan complejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese no es el día a día de nosotros. Entonces no podemos estar, no todos los días se va a estar tendiendo fibra, no todos los días se va a estar tirando redes cableadas, ¿verdad? Entonces digamos que no, una empresa no va a tener a unos empleados para que trabajen 3, 4 veces al mes, ¿sí? Sino que, o una semana al mes, sino que eso se subcontrata por lo general. A menos que hagas como hacen algunos que tienen a los pobres pelados de técnicos haciendo trabajo todo el día de soporte y también les toca cuando vienen las redes pues duplicarse en sus trabajos y hacer también el tendido de cableado, y eso la verdad ya es también abusar de los empleados, y eso pasa mucho perdón, terminó de renderizar un video aquí. Eso ya es abusar de los empleados y digamos que ponerlos, sobrecargarlos en esos momentos en los que hay que hacer ese tendido. Pero simplemente lo hacen, es no sé, por ahorrarse el dinero o porque no tienen el presupuesto para tener o a contratar a un tercero para que les haga esos trabajos. Pero la ventaja de tener un tercero es que el tercero normalmente, eso sí, tú tienes que validar eso. Debe estar certificado en tendidos de este tipo de cableados, ¿ya? Porque deben conocer las normas y todo lo demás. En la clase pasada yo les hablé del retail. En Colombia existe esa legislación. La vamos a revisar en la próxima clase. Y básicamente pues da la legislación de cómo se debe hacer esos tendidos eléctricos y, perdón, esos tendidos de datos, eh, para, ¿cómo es que se llama? Para que se sigan con las mejores prácticas y no se hagan, como dicen por ahí, chambonerías en los trabajos, en ese tipo de trabajos. Entonces tenemos ese detallito del trabajo con la fibra, pero como no es un trabajo que se dé constantemente, pues tú no lo haces. Incluso no es como si se llega a romper una fibra. Eso es muy raro en una empresa, es más normal en los proveedores que usan muchos enlaces en fibra y que hacen muchos tendidos todos los días. No te justifica comprar una fusionadora. Una fusionadora cuesta millones de pesos. Pónganlo ustedes 18 millones de pesos en una fusionadora. Para usarla una vez al año, por ejemplo, eso no se justifica. O sea, no hay presupuesto que aguante esa inversión, porque no va a haber un retorno de inversión. Tomaría como 20, 30 años retornar que se haga ese retorno de inversión. Y de aquí a esos 20 años ya te tocó comprar otras 2, 3, 4 fusionadoras más. Entonces, digamos que no se justifica. Uno tiene que saber qué debe comprar, no es comprar por comprar, ni tener a la gente en la empresa sin hacer nada, ¿ya? Entonces, hay ciertos servicios que se subcontratan. Aplicaciones que se pueden dar a la fibra óptica, pues la más común, transmisiones a largas distancias. ¿Listo? Transmisiones en redes metropolitanas, eso es transmisiones a largas distancias a la hora del té. Accesos a líneas rurales, ¿sí? Líneas donde es difícil llevar de pronto energía eléctrica, ¿sí? Digamos, no sé, acceso a esas líneas, pues se hacen los tendidos de fibra óptica.
El gobierno pasado pues hizo bastantes tendidos de fibra en Colombia. Bucles de abonado, esto es para los usuarios de telefonía, ya que actualmente pues se usa la fibra óptica para transportar las llamadas telefónicas también, y obviamente pues para las redes de área local, ¿sí? Las redes LAN en las empresas. Bueno, tipos de transmisión que se pueden utilizar para las fibras ópticas. Ya habíamos dicho que habían unas que trabajaban con diodos LED y otras con diodos láser, ¿sí? Yo creo que todos conocemos los diodos LED, son diodos emisores de luz, son baratos, ¿sí? Tienen un mayor rango de temperatura sobre el que pueden trabajar y por lo tanto pues tienen un tiempo de vida mucho más largo. Pero el problema es que no se logran las velocidades de transmisión que se logran con el láser, ni se logran digamos que la eficiencia, como dice la presentación, que se logra con los emisores ILD, ¿sí? De diodo láser, que son mucho más eficientes y se logran mejores velocidades de transmisión. La técnica que utilizan estos mecanismos para transportar la información de múltiples conexiones a través del mismo hilo de fibra es la que se conoce como multiplexación por división de longitud de onda. La longitud de onda de una transmisión a nivel lumínica determina el color de la luz a transmitir. Recuerden que la luz blanca se forma por la agrupación de 7 colores distintos de luz, ¿sí? Los famosos 7 colores del arco iris, que se separan al hacer que un haz de luz pase por un prisma, ¿sí? Un prisma es un cristal de forma triangular donde donde se logra que los haces de luz golpeen sobre las paredes, rebotando y descomponiendo las diferentes longitudes de onda, separándolas y sacando los diferentes colores. Que en el momento de una lluvia, eso es lo que hacen las gotas de lluvia. Hacen que la luz que pase por ellas rebote en los bordes de la gota y comienza a funcionar la gota como un prisma. Y por eso se genera el famoso arco iris. Entonces, cuando vamos a combinar múltiples transmisiones, se utiliza un multiplexor que lo que hace es tomar esas diferentes longitudes de colores distintos, sumarlos y sacar un solo haz de luz con los colores combinados. Del otro lado, hay un demultiplexor que recibe ese haz de luz y separa, porque usa las mismas características de longitudes de onda particulares para la separación, las mismas que se usaron de un lado se usan del otro, y se separan los diferentes colores, separando las diferentes señales. Entonces, así es como se multiplexa la comunicación usando fibra óptica. Hay diferentes formas de hacerlo en esta división de longitud de onda, pero digamos que ese es el concepto general. Entonces, esa multiplexación, siempre recuerden que ese concepto es poder transmitir más de una señal a través del mismo medio al mismo tiempo. Ahora, los tipos de fibra óptica, pero ya basados en el modo de propagación de las de luz, ¿sí? De los fotones de luz. Tenemos en este caso dos tipos generales de fibra. Fibra óptica monomodo y fibra óptica multimodo. ¿Oyeron? La fibra óptica monomodo es la más delgada, es la más difícil de fabricar y de maniobrar, pero es la que logra las mayores distancias. Ahora, normalmente las empresas no trabajan con este tipo de fibra, ¿sí? Porque digamos que con la fibra multimodo se pueden lograr las distancias que ellos necesitan y es mucho más económica. La fibra monomodo es más utilizada, por ejemplo, por los proveedores de internet aquí, porque ellos sí tienen que manejar distancias de varios kilómetros, 400 kilómetros, por ejemplo, 200, 100 kilómetros, para hacer el tendido pues, de ese cable en fibra, ¿verdad? La fibra monomodo quiere decir que transmite en un solo modo, pues solamente transmite un solo haz de luz que va paralelo al eje de la fibra. O sea, sigue la misma dirección que lleva el núcleo de la fibra. Permite alcanzar hasta 400
kilómetros máximo mediante lo que es un láser de alta intensidad. Entonces, transmite a elevadas tasas de información, en este caso, decenas de gigabytes por segundo. Entonces, eso es lo que se utiliza normalmente para estos proveedores de Internet. Si tú trabajas con fibra monomodo dentro de la empresa y vas a hacer un empalme con fibra multimodo, tengan claro que esto no se puede. Te toca usar un elemento que haga la modificación de fibra monomodo a fibra multimodo. La fibra multimodo permite varios haces de luz diferentes, sin hacer, digamos que, sin hacer la multiplexación específica de un solo haz de luz, sino que manda diferentes haces de luz con diferentes ángulos de entrada, lo que genera diferentes digamos que, direcciones a la hora de transmitir la fibra. La fibra o el haz de luz golpea contra el borde de la fibra y rebota y se mantiene rebotando dentro del cable hasta llegar al destino final. Ahora, hay dos formas de manejar ¿cómo es que se llama? Ese haz de luz, ¿sí? La una es la de salto de índice, ¿sí? Que en este caso, pues, el índice de refracción, o sea, de lograr que la luz se cambie de dirección del núcleo es mayor, pero del mismo orden que el del revestimiento. Esto quiere decir que cuando se llega a ese punto en donde el borde de la fibra toca el revestimiento, en ese punto se da una dispersión, una refracción de la luz y una dispersión de parte de esa luz, lo que quiere decir que se genera una atenuación o se va perdiendo fuerza, se va perdiendo luminosidad en ese tipo de fibra. Obviamente estas son las más económicas, ¿sí? Ahora les muestro en un diagrama cómo es que se da esta parte. Y las otras fibras son de índice gradual. En este caso, el índice de refracción va variando a medida que va subiendo, que se va acercando al borde de la fibra, hasta igualar al del revestimiento. Esto logra que los haces de luz no reboten directamente sobre ese borde, sino que se vayan curvando a medida que se van acercando al borde, de tal forma que no tocan prácticamente el borde y hay una dispersión mucho más pequeña. Así que la atenuación es mucho más pequeña también y por lo tanto pues se logra un mejor rendimiento de la fibra. Los rayos de luz se desvían gradualmente en trayectorias curvas, ¿verdad? Y su ancho de banda y su alcance son mayores que las de salto de índice y obviamente pues son más caras. El detalle es que cuando tú vas a comprar fibra, pues tú solamente compras fibras multimodo, la que te vendan. No he visto, bueno, tampoco es que compre mucha fibra, hay que ser sincero. Normalmente yo no soy el que compra eso. Tú no dices, deme una fibra de multimodo de índice gradual. No los he escuchado, siempre les escucho decir, no, esta fibra es multimodo. Lo que sí dicen es la categoría de la fibra, no, esta es OM3 o M4. Aquí tenemos las explicaciones de las diferentes fibras. Vamos a explicar de abajo hacia arriba, ya que abajo está la fibra monomodo, que es la más sencilla. Esto que aparece acá al inicio son los diámetros, ¿sí?, de la cubierta de la fibra, ¿sí?, el revestimiento y el núcleo de fibra. El núcleo de fibra en fibra monomodo tiene un diámetro de 10 micrómetros y el diámetro del encauchetado, ¿sí?, el encauchetado protector, es de 125 micrómetros. O sea que esta es una fibra 125 en las 10. Y la transmisión se da paralela al eje. Por eso la línea aquí va completamente paralela al centro de la fibra. ¿Saben? Ahora, esa es la monomodo. La fibra multimodo puede ser de salto de índice o de gradiente de índice. En este caso, el núcleo maneja el mismo índice de refracción y varía en el punto del recubrimiento de la fibra. Así que en este caso, pues primero diciendo que el núcleo
de la fibra, aunque esto es muy variable según el tipo de fibra, puede ser de 200 micrómetros y el encauchetado de 380 micrómetros. Miren que es más grueso que el de la fibra monomodo. O sea, más grueso en el diámetro, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. Se saca un haz de luz con este sentido y aquí se va rebotando hasta llegar al destino. El otro se saca con otro ángulo distinto y se logra un rebote diferente. Uno se saca, por ejemplo, paralelo al eje y ahí va. Entonces se emiten en diferentes direcciones. Ahora, en las de índice gradiente, donde tenemos unos núcleos de 50 a 100 micrómetros y unos encauchetados de hasta 125 micrómetros, pues como el índice de refracción va variando a medida que se va alejando del centro hasta parecerse al del encauchetado, pues la luz hace algo como esto. ¿Listo? Aquí va haciendo así. Y obviamente pues hay menos pérdidas. Aquí en este punto de cruce muy brusco, pues hay pérdida, hay dispersión y pérdida por calor. ¿Sí? Se genera calor en esa parte y se pierde esa energía de la luz, se pierde en forma de calor. Recuerden que existe lo que en física existe el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que la energía que se pierde en esos cables cuando va viajando, normalmente se pierden por ese tipo de situaciones. A nivel eléctrico, la resistencia al flujo, ¿cierto? Lo que genera calor también, por eso los cables se calientan. Y esa es la pérdida de energía que se va generando entre los electrones y llegará a un punto en donde la pérdida es tanta que el electrón dejará de moverse. Lo mismo aquí con los fotones de luz. Y por eso cada cierto tiempo se necesita un elemento amplificador. Los tipos de fibra, ya específicamente hablando de tipos de fibra monomodo y tipos de fibra multimodo, se clasifican o han ido evolucionando, señores. ¿Sí? Sacando desde unas fibras de unas velocidades bajas hasta llegar a las velocidades y características de las fibras actuales. A nivel de fibra monomodo, que tenemos OS, ¿sí? Tenemos OS1 y OS2. OS1 es más que todo diseñada para interiores, ¿sí? Para zonas internas. Mientras que OS2 está más diseñada para exteriores, postes e incluso ducterías también de alcantarillados y todo esto. Entonces, la OS1 maneja una distancia máxima de 10 kilómetros. Quiere decir que después de 10 kilómetros necesita un amplificador. La atenuación, que es la pérdida de potencia o pérdida de la señal en la distancia, es de 1 dB por cada kilómetro. ¿Listo? Entonces, y maneja velocidades de transmisión de hasta 10 gigabits por segundo. La OS2, que es la fibra multimodo 2, está diseñada también más que todo para exteriores, o sea que se puede usar tanto en interiores como en exteriores. La distancia que soporta puede llegar hasta los 200 kilómetros y la atenuación es mucho menor que la fibra OS1, ya que es de 0.4 dB por cada kilómetro. Las velocidades de transmisión pueden ser de 10, de 40 y hasta 100 gigabits por segundo. Esto quiere decir, señores, no es que yo escoja uno o la otra. O sea, ahora mismo lo que se recomienda es usar OS2. ¿Por qué? Porque fue la que vino a reemplazar a OS1. Lo mismo pasa con la fibra multimodo, señores. La fibra multimodo ha ido evolucionando y comenzó por OM1 y ya va por OM4. En OM1 la fibra era de 62.5 micrómetros el núcleo y 125 micrómetros el encauchetado. Soporta hasta 1 gigabit por segundo de transmisión. O sea, es una red, digamos que es lo mismo que un cable categoría 6. O sea, un cable categoría 6A le gana esta fibra. No, o sea que ya no es recomendada. Allá en la universidad teníamos fibra de esa y esa fibra se cambió. Toda esa fibra se cambió. Toda la que era OM1 se cambió a OM3 en esa época. La fibra OM2 ya es una fibra que soporta también 1 gigabit por segundo
utiliza emisión LED como la fibra OM1, pero el diámetro era de 50 micrómetros en el núcleo por 125 micrómetros en el encauchetado. La OM3 ya cogió y comenzó a transmitir a 10 gigabits por segundo. ¿Listo? Entonces, digamos que soportaba hasta 300 metros de distancia, lo que quiere decir que cada 300 metros requerías un amplificador si no lo tenías. Digamos que si superabas esa distancia, perdón. Utiliza un diodo láser para las emisiones. Y la OM4 ya soporta velocidades de hasta 10 gigabits por segundo. 10 gigabits de Ethernet. Lo que implica que obviamente pues supera en gran medida a los empalmes de cableados, incluso los categoría 8, que soportan hasta 40 gigabits por segundo. Este soporta 100 gigabits por segundo. La distancia pues no se puede pasar de 100 metros. En este caso pues ahí sí se pierde. La distancia de la fibra monomodo siempre será mucho más larga que la de la fibra multimodo. Y también utiliza láser como sistema emisor de luz. Entonces, estos son los que se pueden conseguir. ¿Qué se recomienda ahora mismo? OM4 o OM3. Uno de esos dos. Ya la OM1 y la OM2 ya no se usan hace muchos años. Aquí tenemos parte del problema de trabajar con fibra. Tenemos muchísimos conectores diferentes. ¿Listo? Algunos de esos conectores nunca los he utilizado. Los que siempre sí he trabajado, que sí he visto que usan son los LC, ¿cierto? Los ST, los FC y los SC. ¿Sí? Son los que he visto que utilizan. Estos, por ejemplo, los LC, estos que están aquí, junto con los SC, son los que más se utilizan en la actualidad. ¿Sí? Entonces, de un extremo viene un Pascal con LC y del otro extremo viene un Pascal con SC. Este conector LC, que este es duplex y este es simplex, es el que se conecta al dispositivo de interconexión, o sea, al switch, al equipo de red, al transceiver, por ejemplo. Y el otro extremo, el SC, ya sea duplex o simplex, como se quiera manejar, y aquí están las diferentes versiones de SC que puedes conseguir, se conecta a lo que se conoce como la bandeja de fibra. Ya los conectores ST, por ejemplo, ya son, y los FC, ya están descontinuados, ya dejaron de utilizarse. Y estos no son todos, señores, hay muchos más, ¿oyeron? Muchos más tipos de conexiones en fibra. Hay algunos que son para múltiples hilos, un solo conector para múltiples hilos, obviamente para múltiples transmisiones que llegan al mismo lugar de destino. Entonces, cada conector de fibra se poncha de una manera distinta. Aunque existe una técnica general, pero cada conector es diferente en sus componentes internos. ¿Listo? En la próxima clase vamos a ver los procesos de ponchado, tanto de cableado en cobre como cableado en fibra, y van a ver la diferencia del ponchado entre ponchar cableado de par trenzado y ponchar una fibra. Todo lo que hay que tener en cuenta para preparar la fibra y que quede bien pulidita, bien preparada. Si el empalme queda mal hecho, se comienzan a haber problemas de transmisiones en la fibra. ¿Sí? Aquí les traje un mapa que muestra los tendidos de fibra submarina que cubren el mundo para darle internet a todo el mundo y comunicar a todo el mundo entre sí. ¿Sí ven? Aquí tenemos nosotros unos empalmes de este lado por acá que vienen de Miami. Hay otros empalmes que vienen de este lado, por el lado de San Francisco, creo que vienen. Y traen el internet a Colombia. Llegan los empalmes, unos por el Pacífico y otros por el Atlántico. ¿Sí? Es fibra submarina. Va por debajo del océano y obviamente pues siempre tienen que estar, se le hace bastante mantenimiento a esa fibra. Entonces el problema sería cuando se parte un hilo de esos, el mantenimiento de ese hilo, de este cable de fibra, pues tiene que ser muy complejo. Pues ya son buzos y gente que tiene que meterse
pues hasta el fondo de la superficie marina para reparar esos cables que se parten, cosas así. Miren, incluso hay unos que pasan por la parte norte, que está toda, esta parte de acá que está toda congelada, ¿sí? De la parte de la zona ártica. Entonces, miren, van del Pacífico, llegan a diferentes zonas por acá, o sea, reparten y le dan internet a todo el mundo. No veo ninguno que vaya para la Antártida, o sea, que vaya para allá para la parte sur del mundo. Y aquí tenemos otros conectores distintos, pero ya no asociados a fibra, sino otros conectores que algunos existieron antes, ya no se usan, algunos han ido descontinuando. Y tenemos, por ejemplo, este conector, que es el conector Tera, el que les comenté de categoría 7. El cableado categoría 7 tiene aquí este tipo de conector que fíjense que es muy distinto a un RJ45 convencional. Entonces, obviamente nadie quiso trabajar con ese adaptador. Exigía cambiar toda la tecnología de puertos, de los switches y todo esto. Entonces, eso no lo iban a hacer. Estos conectores de aquí, estos puertos, miren entonces un montón de pines que tienen. Son puertos llamados puertos Winchester o conectores Winchester, como este que está aquí. Son conectores para transmisión serial. ¿Oyeron? O sea, ¿se acuerdan que yo les hablé al comienzo de esas transmisiones seriales? Bueno, estos eran los que se utilizaban antes para empalmar con lo que se conocía como los modems, los moduladores de moduladores. Este puerto de acá, el grandote este, iba hasta el modem. Si el modem tenía un puerto Winchester para conectar, y este de aquí iba hacia un equipo de interconexión, por lo general un router. ¿Ya? Este es un puerto Smart Serial. Aquí tenemos puertos seriales también, Smart Serial y Serial, para transmisiones. Eran para transmitir datos, obviamente para equipos cercanos, digámoslo así, no tan lejanos. Y este de acá, ¿sí? Lo vamos a ver incluso más adelante, yo acá tengo uno, es un cable de consola. Es un cable que se utiliza para configurar un equipo por primera vez. Cuando tú compras un equipo de estos nuevos, un equipo de red, un switch, un router, ellos normalmente no tienen una dirección, hablando de los equipos de alta gama, no tienen una dirección IP asignada por defecto, así que te toca establecer una conexión punto a punto, ya no usando los protocolos de redes LAN, sino utilizando protocolos punto a punto. Ya eso no es TCP/IP, sino que es una conexión directa de un punto A un punto B. Un punto A que es, en este caso, este conector serial de tipo DB9, también se le llama interfaz RS232, que es el adaptador que utilizaban los ratones de antes. Y tenemos de antes, incluso de antes del PC2, que era el conector que estuvo antes del USB. Y acá tenemos un RJ45 que va al dispositivo de interconexión, al switch o al router, a través de un puerto especial conocido como puerto de consola. ¿Listo? Cuando estemos hablando de los equipos de interconexión, les voy a mostrar ese cable y voy a mostrarles cómo es el proceso de ingreso a este tipo de dispositivos, donde ya no usamos TCP/IP, sino usamos una comunicación directa. No requiere de direcciones IPs ni de ningún tipo de dirección, porque es punto a punto y yo me voy a conectar con el equipo que esté del otro lado del cable. Así que para qué definir con qué dirección voy a usar, si a la larga es con el que esté del otro lado, ¿ya? Entonces digamos que esos son otros tipos de cables que podemos llegar a encontrar en las redes de computadoras. El de consola es para la administración y configuración de los equipos. Los cables Winchester, los tipo DTST, que son los que, digamos que se utilizaban antes para transmisiones seriales con un dispositivo de modulación, que eran los modems. Actualmente todos estos empalmes han sido cambiados por empalmes en fibra. Bueno, señores, ese era el tema asociado a lo que es la fibra óptica y los tipos y características de la fibra óptica. Y al final, pues algunos conectores adicionales.
Con eso terminamos el tema de la fibra óptica. Ya nos veríamos en la próxima clase.